Tratados de teneros por aquí, mirando de reojo este acuerdo de minerales entre Ucrania y Estados Unidos, que podría firmarse hoy mismo y con el foco de la actualidad puesto un día más en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 100 días en el cargo, con un caos tremendo en la economía estadounidense, también, bueno, en la economía mundial, en la geopolítica mundial. Raúl, te quiero preguntar por esto, ¿cómo valoras, cómo calificas los primeros 100 días de Trump en la Casa Blanca? Parecen por lo menos 300. A ver, desde mi perspectiva, la presidencia de Donald Trump estos 100 días, ¿no?, del segundo mandato se ha caracterizado a lo mejor por un actuar no errático del todo, pero sí como que es una gobernanza sobre la marcha, ¿no? Ha habido errores, desde luego, la calamitosa política arancelaria que no solamente iba a dañar al bolsillo de los estadounidenses, sino también la economía mundial en su conjunto, creando una guerra comercial que era absolutamente innecesaria por unos motivos que realmente pues, no tenían nada que ver con lo que tiene que ser la fortaleza económica del país, ¿no? Como puede ser el equilibrio de las balanzas comerciales con el resto de países del mundo. Ha habido otros errores o promesas incumplidas, ¿no? Como puede ser la promesa de acabar con el conflicto en Ucrania en 24 horas, como dijo durante toda la campaña electoral. Pues ha pasado ya unas cuantas horas más, porque ya llegamos al día 100 de su mandato y desde luego pues todavía seguimos más o menos en las mismas, con ciertos avances en algunos aspectos, pero el conflicto continúa. Y también es una política exterior algo errática en ciertos aspectos por el efecto que ha tenido en diferentes países, como puede ser Canadá, ¿no?, donde a lo mejor le podía haber interesado más que no lanzar esos mensajes, ¿no?, de anexión de Canadá, en este caso, que han debilitado mucho durante los últimos meses la campaña electoral del conservador Pierre Poilievre, y que han dado como resultado al final la victoria del Partido Liberal, ¿no?, que era Justin Trudeau anteriormente, pero que ha vuelto a ganar, en este caso, el nuevo candidato del Partido Liberal, llevando posiblemente también a la continuación de las tensiones entre Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero también ha habido aciertos en ciertos aspectos, ¿no?, como puede ser el haber estado presionando a Europa para que asuma buena parte de la responsabilidad en defensa, que es algo que creo que todos los europeos deberíamos, por lo que deberíamos abogar, ¿no? También por haber puesto de nuevo en el foco de la política exterior estadounidense a la región de Asia-Pacífico, ¿no?, frente a China en este caso, y también ha llevado a cabo una política de contención en la frontera sur, en este caso para reducir la inmigración ilegal, que efectivamente, junto con la colaboración con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, pues sí que ha tenido cierto éxito, ¿no? Atrás quedaron esos días que veíamos, por ejemplo, en diciembre de 2023, cuando se alcanzó la cifra récord de 250.000 detenciones en la frontera sur de personas que estaban intentando entrar de manera ilegal desde México, ¿no? Quiero recordar que en febrero de este año la cifra ya había caído a 8.000 detenciones, lo cual se muestra como también un éxito, en este caso, en un asunto que realmente preocupa mucho a todos los estadounidenses. Entonces, bueno, luces y sombras, pero yo diría que en estos 100 días ha habido más sombras que luces en su conjunto. Paco, pues lo mismo te quiero preguntar, si hemos tenido más sombras, más luces, más decepciones con Donald Trump en lo que refiere a la guerra comercial, pero también, como decía Raúl, la guerra en Ucrania, ¿no?, que decía que iba a solucionar en 24 horas, luego se hablaba 10-100 días y de momento es cierto que hay conversaciones, hay ciertos avances, pero seguimos más o menos igual. Sí, en su haber, en estos primeros 100 días, que es lo más corto de explicar, el haber, lo positivo, digamos, es que se haya reanudado el diálogo entre Rusia y Estados Unidos, ¿no?, que estaba absolutamente roto durante la época de Biden, ¿no? Durante la última fase de la administración Biden, además, el mundo estaba al borde de un conflicto mundial, ¿no? Y no existía ningún canal de diálogo, no digo ya de negociación, ni siquiera de diálogo entre las dos superpotencias nucleares. Esto parece que bueno, se ha revertido y en su haber, pues bueno, hay que calificar como positivo de estos primeros 100 días que se haya alcanzado eso, ¿no? Una reanudación del diálogo con Rusia.
En el debe, pues bueno, yo creo que hay dos tropiezos, ¿no? Como ha dicho antes el anterior interviniente, en el aspecto económico y en el aspecto de Ucrania, ¿no? En el aspecto económico, bueno, pues ha tomado una serie de decisiones erráticas, por calificarlo suavemente, que han supuesto un perjuicio para la propia economía estadounidense. La guerra comercial emprendida contra China, esta alocada política de aranceles, ha puesto en un serio aprieto a las empresas más importantes de Estados Unidos, entre ellas las dos que tienen mayor valor, ¿no? Como es el caso de Apple y Tesla, que fabrican cosas en China, claro, y efectivamente una política de aranceles les perjudica, ¿no? Y bueno, pues evidentemente ese tipo de política de aranceles y de guerra comercial contra China ha tenido un efecto boomerang. Porque bueno, al final quien lleva las de perder en una guerra comercial entre Estados Unidos y China no es China, es Estados Unidos. Por otra parte está el tema de Ucrania. Bueno, una de las causas por las que Trump ganó las elecciones, yo estoy convencido, es de que prometió poner fin a la guerra, al conflicto en Ucrania, ¿no? Por lo que significaba en cuanto a la política exterior y también en política interior, ¿no? Porque los estadounidenses estaban viendo cómo decae de una forma progresiva su nivel de vida, mientras había un pozo sin fondo llamado régimen de Zelensky, al cual no se paraba de surtir de dinero, armamento, etcétera. Evidentemente hizo su agosto el lobby armamentístico, pero fue un mal negocio para los fondos federales de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, el tropiezo actualmente que tiene Trump con el conflicto ucraniano es que, bueno, prometió poner fin a la guerra, al conflicto, mediante la apertura del diálogo con Rusia. Eso primero sí se ha hecho, como he dicho al principio, pero ese diálogo está estancado porque Estados Unidos está teniendo una posición ambivalente, ¿no? Se presenta como mediador en un conflicto entre Ucrania y Rusia, cuando en primer lugar la guerra de Ucrania fue y es más bien una guerra interpuesta entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, usando a Ucrania de proxy. Y bueno, por otra parte, no se puede actuar como mediador si a la vez eres parte en el conflicto, ¿no? Trump podría haber acabado con el conflicto de Ucrania, no digo en 24 horas, pero sí en el primer mes de su mandato. La solución era muy sencilla: cortar el grifo de las armas y de la financiación al régimen de Zelensky. Y habría durado, en ese caso, menos que un pastel a la puerta de un colegio, y por la vía de los hechos, bueno, pues al final tendría que haber habido un acuerdo de paz en Ucrania. Y no lo han hecho, ¿eh? No lo han hecho porque además yo pienso que dentro de la administración Trump hay diferentes posiciones, posiblemente, ¿no? Y hay presiones externas también, por parte del poderoso lobby armamentístico, por ejemplo, pero también dentro de la administración Trump, ¿no? Que parece que hay un sector que quiere mantener una política continuista con respecto a la administración Biden en relación con el conflicto. Y claro, esto es un callejón sin salida, no solo para Ucrania, que se está situando en una crisis interna cada vez más aguda, sino también para Estados Unidos, ¿no? Bueno, el balance de la guerra de Ucrania para Estados Unidos y la OTAN no puede ser más demoledor para ellos, ¿no? No han conseguido derrotar a Rusia en el campo de batalla, ese era su principal objetivo. Todo lo contrario, Rusia ha seguido avanzando en sus posiciones militares. Esta última semana hemos visto cómo ha sido completamente liberada ya la región rusa de Kursk, y además Rusia está avanzando en la frontera hacia Sumy, la capital del Oblast de igual nombre, ¿no? Y están ya a unos 30 kilómetros, ya en territorio ucraniano, ¿no? Cerca de Kursk, pero al otro lado de la frontera ya, ¿no? Y por otra parte estamos viendo cómo Rusia sigue avanzando posiciones en el frente principal de la guerra, el frente del Donbass, ¿no? Con la toma de nuevas posiciones y el avance hacia otras ciudades. En fin, resumiendo, en el haber de estos primeros 100 días, en la reapertura de un diálogo entre las dos superpotencias nucleares, lo cual siempre se puede considerar como positivo, y en el debe
una errática política económica y de guerra comercial contra China que ha tenido un efecto boomerang para la economía estadounidense, y la guerra de Ucrania, es decir, que no han sido capaces de darle una salida y de tomar decisiones adecuadas para darle una salida. Bueno, pues pendientes de la guerra en Ucrania, seguimos atentos también a las últimas horas. Tenemos que poner el foco, desgraciadamente, en Dinamarca. Ayer, como saben, tuvo lugar un atentado en Suecia, hoy ha tocado en Copenhague. Según empiezan a informar varios medios, la agencia Reuters ya habla de esta información. Un coche rojo ha atropellado a un grupo de personas que estaban sentadas frente a una panadería en Sortedam do Serín, cerca de Dronning Lausisbro, en el centro de Copenhague. Es lo que informan los medios locales este miércoles. Según el informe, los servicios de emergencia, incluidas varias ambulancias, camiones de bomberos y unidades policiales, han respondido rápidamente al lugar. Se habla de varias personas heridas. Testigos presenciales describen haber visto este vehículo estrellarse a toda velocidad contra un área de asientos al aire libre. Una víctima ha recibido asistencia y posteriormente ha recuperado el conocimiento, según un testigo. Se habla, según la agencia Reuters, de un atentado en Copenhague. Al parecer, varias personas fueron atropelladas por un automóvil. El servicio de emergencia de la capital danesa ha puesto este mensaje en las redes sociales y bueno, la policía está investigando la causa de este accidente. Dice que 5 personas han resultado heridas en este incidente. Atentos a la última hora en este sentido, atentos al desarrollo de esta información. Seguimos mirando al presidente de Estados Unidos. Enrique, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo valoras los 100 días de Donald Trump en el cargo y también sus quehaceres en torno al conflicto en Ucrania, la guerra comercial con China? Muchos frentes abiertos para el presidente de Estados Unidos. La verdad que, sabiendo que trabaja relativamente poco, le cunde mucho, ¿no? Porque está todo el día en los medios. Yo creo que eso es, en cierta forma, lo que mejor ha sabido manejar Donald Trump en este tiempo, ¿no? También ha sido un presidente, bueno, ha firmado más órdenes ejecutivas que en sus primeros 100 días que los 15 presidentes anteriores juntos, ¿no? Con lo cual, queremos decir que si analizamos históricamente qué suponen estos 100 días en la administración americana, son mucho más importantes que en ningún otro sitio, porque es realmente el periodo de gracia que la sociedad y las cámaras le dan al presidente de los Estados Unidos, pues para poner sobre la mesa su parte fundamental de la agenda, ¿no? Normalmente cuando pasan los 100 días ya empiezan, diríamos, los problemas, porque el Congreso, el Senado ya empiezan a actuar de una manera más activa y, por tanto, digamos, de ahí la importancia de que en el caso de Estados Unidos hablemos de estos 100 primeros días, porque es el periodo en el que cualquier presidente tiene más manos libres para actuar e imponer su agenda, ¿no? Con lo cual, si mezclamos el hecho de que el presidente de los Estados Unidos en estos 100 días tiene más libertad de acción y tomamos en consideración, diríamos, que es cuando se quiere imponer su agenda, deberíamos comparar cómo se ha percibido en la sociedad americana esos 100 primeros días, diríamos, de auténtico presidente Trump, ¿no? Y lo cierto, podemos ver muchas encuestas, como todas las encuestas tienen sus altos y sus bajos, pero incluso las más cercanas al gobierno de Trump, ¿no? Dan un índice de desaprobación relativamente alto para los primeros 100 días. En algunas encuestas tiene el índice de desaprobación más alto, con lo cual diríamos que ese Trump auténtico que hemos conocido tiene un índice de desaprobación mayor. Si analizamos esas encuestas más en detalle para entender qué es lo que a los americanos les ha gustado más o menos, también nos daremos cuenta de que el pueblo americano va por un lado y el resto del pueblo del mundo va por otro, ¿no? En el sentido de que lo que nosotros valoramos como forasteros de Estados Unidos como lo más negativo, ¿no? Y aquí podemos hablar de los aranceles, podemos hablar del tema de Ucrania, podemos hablar de las maneras diplomáticas, podemos hablar de cómo, digamos, se han generado estas tensiones con algunos países aliados. Sin embargo, en Estados Unidos las preocupaciones van por otro lado, ¿no? En primer lugar, lo que más preocupa en esas estadísticas es la preocupación que hay con la ruptura o la amenaza de ruptura, depende de cómo se vea, al Estado de Derecho, ¿no? A la aplicación de la ley, ¿no? Esto preocupa mucho en Estados Unidos porque está produciendo muchos casos. El Tribunal Supremo ya ha empezado a posicionarse en unos casos, incluso hasta Clarence Thomas está votando en contra de Trump.
Y esto hay una preocupación importante diríamos, de la estabilidad del sistema político, que es algo en la que la casa todavía, oposición demócrata, está poniendo el acento, ¿no? Luego, es verdad que la situación de la frontera se vende como mucho mejor, pero claro, también hay que entender que, obviamente, ante todas estas amenazas, pues el flujo de migración se ha reducido, pero tampoco tenemos estadísticas fiables de en qué medida este saldo final se debe a que vengan menos inmigrantes o a que haya menos detenciones, ¿no? Porque el hecho es que las detenciones han sido muy, muy escasas, pero también esto está generando otra serie de problemas al interior del país, de escasez de mano de obra, de empresas que están recibiendo correos diarios para denunciar a sus trabajadores que no están con papeles, y esto se está volviendo un poco en contra, ¿no? Con lo cual, diríamos que la preocupación mayor dentro del interior de Estados Unidos también preocupa mucho, que realmente lo que, digamos, como decía en su momento Clinton, es la economía, ¿no? Lo que marca las campañas, ¿no? Trump ganó las elecciones básicamente porque iba a recuperar el poder adquisitivo de las clases medias norteamericanas, muy damnificadas por el alza de precios, muy damnificada por el alza del coste de la vivienda, muy damnificada por el coste de los tipos de interés y las dificultades del crédito. Esto es lo que hace, diríamos, a Trump presidente de los Estados Unidos, más que otra agenda más ideológica, ¿no? Y aquí, pues acabamos de ver, segundo trimestre de recesión, los precios se disparan, lo cual es un problemón para Trump, porque aspiraba a un control mayor de precios para que la Reserva Federal pues, pudiera rebajar tipos de interés. Entonces, realmente, diríamos, lo que era su activo principal, que era la economía, no le está respondiendo como él esperaba, y a eso se añade que si analizamos el principal factor de reducción del PIB son las importaciones, ¿no? el creciente saldo negativo comercial, ¿no? Y esto ha sido alimentado por el propio Trump, ¿no? Porque la amenaza de aranceles ha hecho que se aceleren las importaciones de alguna forma para evitar la aplicación de aranceles. Entonces, la subida de las importaciones en el último mes ha sido tremenda, sobre todo en bienes de inversión, bienes de equipo, máquina, herramienta, etcétera, que se han acelerado los procesos de entrega para salvar los aranceles, con lo cual también hay este factor que hay que considerar, ¿no? Visto desde fuera, diríamos que hay una sensación un poco agridulce en Estados Unidos porque sienten como que se han hecho enemigos de todo el mundo. Había un dato tremendo, ¿no? Que la reducción del turismo, ¿no? En Estados Unidos en el último mes las llegadas se han reducido, se están generando incluso alertas de viaje. Todo esto se está generando, diríamos, una situación un poco compleja digamos, de la visión que Estados Unidos tiene en el mundo, ¿no? Y si vamos a los temas más concretos, digamos, su apoyo a Israel en el tema de Gaza, hasta ir más allá que el del propio Israel con su propuesta sobre Gaza, pues al final no se ha saldado en un gran resultado, ¿no? Diríamos, las negociaciones con Irán, pues ahora preocupan mucho a su aliado, que es un aliado que confía poco en que de esas negociaciones, Israel confía poco de que se pueda negociar nada con Irán, ¿no? Y sin embargo, Estados Unidos pues está ahí presionando. Ucrania, estamos cada vez en un callejón más sin salida, ¿no? Yo creo que de las promesas iniciales, de los contactos iniciales, ha generado una revolución en Europa. No sabemos si será suficiente o será limitada, pero ha generado una gran reacción en Europa. Ha sido muy errático en sus declaraciones, ¿no? Después de la confesión con Zelensky en el Vaticano el otro día, parecía salir iluminado y enseguida cambia de opinión. Yo entiendo que, yo comprendo, ¿no? Yo comprendo que cuando tú crees que tienes herramientas para convencer a las partes y te das cuenta de que no las tienes y de que además hay muchas partes influyendo para que no las tengas, pues al final esta amenaza ya de la semana pasada, porque aquí Trump va por días, ¿no? Pero la amenaza de la semana pasada de retirarse, yo creo que cada vez cobra más realismo, ¿no? Yo creo que ahora mismo si ya está en una estrategia de si no consigo un acuerdo, por ejemplo, lo de ayer o anteayer, dice, bueno, estamos dispuestos a que hasta Ucrania está dispuesta a reconocer Crimea, ¿no? O sea, Rusia lo de Crimea lo tiene descontado ya hace 10 años, ¿no? Si eso es lo que va a poner Estados Unidos sobre la mesa de la negociación, ya se ha terminado la negociación, o sea, no hay nada más que hablar, ¿no? Entonces ya se le ve como muy errático y yo creo que las declaraciones de hoy, creo que era de Lavrov, no estoy seguro,
diciendo, no, si el acuerdo hay que firmarlo con Ucrania. O sea, nosotros hemos que firmar con Ucrania una paz que sea duradera, con lo cual, de alguna manera, yo creo que podemos ver a Trump un poco en retirada en todo este conflicto, como diciendo, bueno, no he conseguido hacerlo, me quito de en medio antes de que esto me empiece a salpicar a mí, ¿no? Con lo cual, diríamos, han sido 100 días de vértigo, pero la sensación a día de hoy es que Trump y en general el mundo y en general los Estados Unidos están un poco peor de lo que estaban hace 100 días. Y ahora empieza una agenda más complicada, como decía, porque ya hay que hacer presupuestos, ya hay que empezar a gobernar. O sea, ya hay que empezar a gobernar y en un mundo muy complicado donde hay unas negociaciones arancelarias que nadie sabe en qué van a consistir. O sea, nadie es capaz de definir porque claro, si tiene que abrir 50 o 60 negociaciones arancelarias con esos países, con tantos países se puede pasar años negociando. Esto no se arregla de un día para otro. Con lo cual, es todo absolutamente errático y ahora es cuando de alguna forma puede empezar el calvario, cuando la gente ya tome la medida y la oposición se empieza a armar en las cámaras. El problema de Estados Unidos es que el año que viene está renovando el Congreso y un tercio del Senado, más las elecciones que haya por defunciones de aquí hasta entonces, ¿no? Con una mayoría muy exigua. Un Trump que no sea capaz de hacer mayorías en las cámaras para hacer su política